Hola, les saluda Daniel Guamán Cruz y estás escuchando Un Momento de Reflexión. En esta oportunidad trataremos el tema de José María Arguedas. Introducción. José María Arguedas, escritor, traductor, periodista, poeta, profesor, antropólogo, autor de novelas y cuentos. Nació un 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, Perú. Su padre fue Víctor Manuel Arguedas Arellano, fue un abogado cusqueño. Su madre fue Victoria Altamirano Navarro Hacendada Andahuaylina, la cual falleció en 1914, dejando a su hijo José María Arguedas solo con 3 años de edad. En 1917, el padre de José María Arguedas se casó por segunda vez y se trasladaron al pueblo de Puquio y luego a San Juan de Lucanas. Al poco tiempo, su padre fue a trabajar como abogado itinerante a otro pueblo, dejando a Arguedas al cuidado de la madrastra, la cual le daba un tratado muy mal de sirviente, de modo que su experiencia afectiva estuvo marcado por el cuidado de los indios quechuas, los cuales ejercían de sirvientes en la hacienda. A la edad de 10 años, 1921, Arguedas escapó con su hermano Aristides por la opresión del hermanastro y los malos tratos de su madrastra. Se refugiaron en la hacienda Biseca, donde vivieron 2 largos años en contacto con los indígenas, hablando su idioma y aprendiendo sus costumbres. 3 años después, 1923, los recogió su padre, quien los llevó en peregrinaje por los diversos pueblos y ciudades de la sierra y finalmente establecerse en Abancay. José María Arguedas terminó sus estudios secundarios en la ciudad de Huancayo. A los 20 años se dirigió a Lima e ingresó a la Universidad de San Marcos, donde estudió la especialidad de letras y prosiguió escribiendo para revistas universitarias. Entre 1932 y 1937 trabajó como auxiliar de la Administración Central de Correo de Lima, pero perdió su puesto de trabajo al ser apresado por participar en una manifestación estudiantil, por lo cual pasó 8 meses en prisión. En octubre de 1941 fue agregado al Ministerio de Educación para colaborar en la reforma de los planes de estudios secundarios, tras representar al profesorado peruano en el Congreso Indigenista Interamericano. En 1942 asumió la labor de profesor de castellano en los diversos colegios nacionales. Alfonso Ugarte, Nuestra Señora de Guadalupe y Mariano Melgar. A los 33 años de edad, 1944, fue diagnosticado por un psiquiatra con el síndrome de Subernache, síndrome de fatiga crónica. En marzo de 1947, fue nombrado conservador general del folclore en el Ministerio de Educación. Posteriormente, fue promovido a jefe de la sección de folclore, Bellas Artes y despacho del ministerio. En 1953, fue nombrado como jefe de estudios etnológicos del Museo de la Cultura Peruana. En el mismo año comenzó a publicar la revista Folklore Americano, la cual dirigió durante 10 años. Al mismo tiempo fue director de la Casa de Cultura del Perú y director del Museo Nacional de Historia, 1964 y 1966. También fue profesor de etnología y quechua en el Instituto Pedagógico Nacional de Varones. A la vez fue catedrático en el Departamento de Etnología de la Universidad de San Marcos. Igualmente fue profesor de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. En 1939 se casó con Celia Bustamante, la cual era promotora de las artes populares. De ella misma se divorcia en 1965 e inició una relación con Sibila Arredondo, la cual conoció en Chile y con quien contrae matrimonio en 1977. Lamentablemente, en 1969, si queremos ser más precisos, en 28 de noviembre del mismo año, José María Arguedas se suicidó luego de padecer muchos años de una depresión que inició desde su juventud, la cual fue diagnosticada a sus 33 años de edad con el síndrome de Subernache, o también llamado síndrome de fatiga crónica. Según las descripciones que él mismo hace en los diarios de su obra póstuma, El zorro de arriba y El zorro de abajo, y en las cartas suyas publicadas posteriormente. José María Arguedas nos dejó a sus 58 años de edad, luego de padecer
5 días de agonía, falleció un 2 de diciembre de 1969. Sus restos descansan en el Parque José María Arguedas de su ciudad natal, Andahuaylas. Importancia. José María Arguedas es el escritor peruano más importante del siglo XX, debido que en sus obras converge la literatura y antropología. Él fue el testigo de los más importantes sucesos de la historia del Perú, los mismos que fueron plasmados brillantemente en su producción. José María Arguedas captó la realidad del país y lo volcó en sus obras literarias. De esta manera visibilizó las complejas culturas y diversas sociedades del Perú, vinculando al mundo andino y al mundo occidental ante los constantes cambios sociales y económicos de un país semifeudal y agrarios. Los aportes que nos dejó no solo fueron en el campo de literatura, sino que también en la poesía, en el ensayo, en la antropología, en la etnología, y fue un intelectual que luchó contra la desigualdad entre los peruanos. Así, permitió colocar en la agenda de la discusión nacional en problema de las diferencias sociales, culturales y económicas entre los peruanos. Obras que destacan de José María Arguedas: Agua, que fue creada en 1935, El Barranco, que fue creada en 1939, Jaguar Fiesta, que fue creada en 1941, Diamantes y Pedernales, que fue elaborada en 1954, La Muerte de los Arango en 1955, Los Ríos Profundos, hecho en 1958, La Agonía de Ras Uñiti, que lo hizo en 1961, el sexto, que lo hizo en 1961 también, Todas las Sangres, que la creó en 1964, El Señor del Pongo, que lo creó en 1965, y por último El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que fue su última obra y lo creó en 1971. A continuación les diré algunas frases más reconocidas de José María Arguedas. Yo no soy un indio aculturado, yo soy un peruano que orgullosamente, como un demonio feliz, habla en cristiano y en indio, en español y en quechua. Como obrero que soy, tengo entendido que el realismo literario, y más aún si se trata de realismo socialista, ese realismo no consiste en dar una visión fotográfica de la vida de los trabajadores, sino en que el autor, el escritor, el novelista, el narrador ponga de sí su ideología, es decir, que sepa volcar en el trabajo su esperanza. Tercero, la lucha es un bien, el más grande bien que le ha sido otorgado al hombre, pero siempre que la lucha no sea irremediablemente estéril o inútil, porque entonces ya no es lucha, es el infierno. Cuarta, y el día en que la gente misma de la sierra descubra en sí mismo las grandes posibilidades de creación de su espíritu indígena, ese día aflorará poderoso y arrollador un gran arte nacional del tema ambiente y espíritu indígena. Un gran arte que por su propio genio nacional tendrá el más puro y definitivo valor universal. Quinto, ahora que celebran mi obra, quisiera estar con ustedes, cantar y bailar, conversar, discutir, mirar el horizonte marino, encontrarme con mis hermanos del Ande y decirles que los amo, a mis hermanos blancos y a todas las sangres. Les pidió que depongan el racismo. Les dejo la utopía de un mundo unido, solidario, justo y equitativo. Luego de darle a conocer estas 5 importantes frases de nuestro gran escritor José María Arguedas, paso a despedirme. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña, que me agradó mucho hacerla, ya que es de una persona muy especial para todos nosotros, que nos hizo reconocer al Perú, ya que es un gran escritor peruano, José María Arguedas. Bueno, de mi parte les quería agradecer a todos ustedes, mis queridos oyentes, por la atención que le hayan puesto a este podcast. Muchas gracias.
que lo elaboré con mucho amor, se despide su querido y hermoso locutor, esperando encontrarnos una próxima vez con otro interesante tema. Se despide su querido servidor, Daniel Guaman Cruz. Muchas gracias y hasta pronto.